Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Muy bien. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Don Jorge Manuel Rodríguez ha cumplido su palabra. Y aquí estamos. Aquí estamos. Él es profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, pero no está aquí por ser profesor de Derecho, sino por ser presidente del Centro Español de Sindonología y porque sabe del tema, sino tampoco, solo por ser presidente. ¿Qué es el Centro Español de Sindonología? Bueno, pues es una asociación cultural, por tanto es sin ánimo de lucro. Hay que decir que reconocida así por el Ministerio de Interior hace ya bastantes años, con lo cual hasta las cuotas de socio desgravan, o sea que no podemos hacerlo más fácil. Y bueno, pues que tiene como objetivo el estudio. Empezó siendo solo el estudio de la Sábana Santa, pero ya desde hace años estudiamos otras reliquias con dos condiciones. Siempre que se atribuyan a Jesucristo y que puedan ser estudiadas, o hayan sido o puedan ser estudiadas desde el punto de vista científico, aunque las tratamos desde todos los puntos de vista. Bueno, y entonces, si ustedes entran en esa página, las cosas que decimos aquí se pueden ampliar. Esto es, exactamente. Bueno, y si se hacen socios mejor, porque la verdad es que necesitamos socios. Tenemos unos cuantos centenares, pero bueno. Efectivamente. Yo les pero no hemos llegado a miles ni a millones. Yo les animaría a hacerse socios porque una ayudita, favorece los estudios, las investigaciones. Es que una de las cosas que nosotros tenemos claro es que no queremos ningún tipo de ayudas públicas ni nada que se le parezca, ¿no? Es decir, lo de reconocer que es de utilidad pública e interés social, pues está muy bien, porque sí que tiene una cierta desgravación, pero lo cierto es que yo no sé, hay gente que monta las ONGs y quiere que se las paguemos todos, ¿no? Yo siempre he dicho, pues oye, las cosas que uno quiere sacar, las tiene que sacar él adelante. Luego llega una crisis y todo el mundo se da de baja de todas las asociaciones. Ya verá cómo los espectadores de Marcando el Norte le ayudan. Yo confío en ello. Confiemos. Vamos a ver, habíamos dejado en el otro programa un tema muy interesante, ¿no? No sé si lo voy a decir bien. Las marcas que están ahí no están sobre la tela. A ver, es decir, es complicado, es complicado. Ya lo sé, porque claro, hay que decirlo además de una forma que sea fácil de ¿Qué es lo que está pintado, grabado, dibujado, impreso? ¿Qué es eso? Bueno, los italianos, la Sábana Santa es un rectángulo de tela que tiene unas marcas que son unas quemaduras, unas marcas de agua. 4,5 por 1,20. Sí, bueno, no llega a 1,20, 1,10 a 13. Bueno, pero ha visto. Pero está muy bien. Eso es tener memoria. Y a partir de ahí, pues lo interesante de la Sábana Santa es que tiene una huella. Huella. Podemos decir huella. Las quemaduras son marcas, pero la impronta que dicen los italianos es la huella de un cuerpo que tiene todas las heridas de la pasión de Cristo, que es una pasión que se sale de los cauces habituales del tiempo de Jesús. Que normalmente no atormentaban así a los reos. Incluso algunas cosas son imposibles que se hicieran, pero coinciden con el caso de Jesús. Luego, eso le dedicaremos un episodio a esto. Venga. Bueno, entonces, lo más interesante, o el inicio de que la Sábana Santa no sea una reliquia más, es que cuando alguien le hace la primera fotografía, concretamente Secondo Pía, en 1898, hace una foto de la Sábana Santa con el permiso del rey de Italia, que era el propietario en aquel momento de la sábana, y el argumento que él da es que la sábana puede quemarse, ha estado a punto de quemarse antes, y que ahora, como hay la posibilidad de fotografiarla, se podía guardar la imagen aunque el original se perdiera. Entonces el rey de Italia da permiso siempre y cuando se cumpla lo que él dice, que es que no puede tener copyright esta imagen. Entonces se hace la primera foto en blanco y negro, se fotografía la sábana y entonces, primera sorpresa. Hay un señor que es el fotógrafo que tiene una placa de 0,5 metro por 0,5 metro de cristal y cuando la revela, entonces para la gente moderna hay que decir que antes las fotos no eran digitales, porque ahora hay que explicar eso. Entonces, claro, antes se obtenía primero el negativo de la imagen y luego se obtenía el negativo del negativo que te daba el positivo. Y entonces, en las últimas épocas, los que somos ya muy mayores, lo recordamos que cuando... Y eso se hacía en un cuarto oscuro. Claramente, con una luz roja como mucho. Entonces, cuando te ibas a revelar unas fotos, te daban los negativos y te daban las impresiones en papel. Entonces, si uno comparaba el negativo y la impresión de papel, pues era la misma imagen, pero al revés, con el claro oscuro invertido. Ahora, para la gente que quiera ser más... lo quiere hacer el estilo moderno, tú te coges la tablet, pum, le haces una foto a la sábana y cuando le pides que se invierta la imagen, ¡bum! Resulta que lo que le pasó a este señor, que vio en el negativo fotográfico
una imagen clarísima del hombre de la sábana. Es más, parecía que era el negativo el positivo. Entonces, muchas veces, y eso es importante decirlo, muchas veces la gente llega y te dice, bueno, pero es que te ponen una foto, que además es una calidad nefasta, porque suele ser copia de copia de copia de copia de copia, y te dicen, la sábana santa, y te están poniendo el negativo. Entonces, el negativo se entiende, pero en el original no. Eso es lo interesante. Podríamos decir que está toda la imagen codificada al revés. Entonces, eso es una de las características que se dice que tiene la sábana, que es la negatividad. Es decir, cuando ves la imagen en negativo, ves como si fuera una foto de un cuerpo, como si estuviera saliendo de la oscuridad hacia la luz. Esta es una idea que luego volvemos a coger, ¿no? Entonces, Secondo Pia casi se le cae el negativo, porque cuando lo vio se quedó sorprendido. ¿Esto cómo es posible, no? Porque no es posible. Se originó, como siempre, el típico follón de decir, pues eso es que es una manipulación, eso demuestra que la sábana es falsa, la han retocado, en fin, estas cosas que hoy día cualquiera puede comprobar con su móvil o con su tablet, ¿no? Y a partir de ahí, pues la sábana empieza a estudiarse científicamente. Entonces eso es 1898, llevamos más de un siglo haciendo todo tipo de investigaciones. Algunas pues han sido referidas a la tela, otras a la imagen y otras al personaje, porque son los tres ámbitos que podemos separar. Tela, imagen, personaje. Exacto. Vamos allá. Entonces, hay una investigación que, bueno, ya abordamos en otro episodio, que fue el carbono 14, sí, que intentó datar la sábana. La conclusión hoy día, en nuestra página web se puede entrar en mucho más detalle, pero la conclusión es que esa prueba del carbono 14 no sirve porque está contaminada la muestra, y se ha demostrado y se ha publicado en revistas científicas que la contaminación pues invalida que no se limpió bien, invalida el resultado. Por tanto, no sabemos de qué fecha es. Hubo una investigación en los años 70, 1973, 1978, que es la que hace referencia a que se hizo muy famosa, el polen. Un perito de la Interpol, que era el profesor Max Frey, había sido perito en la muerte extraña del secretario general de la ONU, era muy conocido en ese momento. Max Frey llega, aunque no era infalible tampoco, pero bueno, y ahora vamos a matizar lo que él dijo. Lo llaman precisamente cuando se hacen las primeras fotos en color de la sábana, para que, con un perito independiente, él no era católico, era zwingliano. Entonces los zwinglianos pues son radicalmente contrarios a las imágenes y a las reliquias. O sea, tú vas a la catedral de Zúrich, hay una imagen de la Virgen rascada en la cara, es románica, está rascada para que no le tengan devoción. O sea, hasta ahí. Pues este señor, que no tenía ningún prejuicio a favor de la autenticidad de la síndrome, cuando ve la sábana, comprueba que efectivamente el negativo en color se ha hecho igual que, bueno, con los rigores, con los parámetros normales de una fotografía sin manipulación, y lo acredita. Pero cuando él ve la sábana de cerca, dice que ve una especie de polvillo que está extendido en toda la tela. Dice, ahí que hay algo encima. Entonces, él era botánico. Entonces, lo que hace es coger con unas cintas adhesivas, le dan permiso, y esto lo hizo dos veces, 1973 y luego en 1978. Coge unas cintas adhesivas y se lleva parte del polvito que hay en la tela. Y entonces él empieza a ver que lo que él buscaba es, aparte de muchísima suciedad, la sábana encuentra una serie de pólenes de plantas. Entonces, tenemos que decir que sacó unas conclusiones excesivas para lo que él podía decir. Por eso se ha criticado este estudio, pero no se puede invalidar completamente, ni mucho menos. Claro. Entonces, Max Frey lo que hace es ver que hay una serie de plantas que son de origen oriental, plantas halofitas, en esos pólenes, y que esos pues nos indica que viene de Oriente. Esto son plantas que no existen en Europa. Y él llega a la conclusión de que estas plantas, concretamente, son especies que son endémicas de Turquía y endémicas de Palestina. Eso fue un poco excesivo, en el sentido de que él no utilizó microscopios electrónicos, y entonces con el microscopio óptico no hay tanta precisión como para saber si es la modalidad específica que crece en la planta endémica de Israel, por ejemplo. Pero él compara con plantas de Israel y ve lo mismo. Entonces dice, pues esto tiene que estar en Oriente, esto tiene que estar en Turquía. Entonces se ha criticado eso porque dijo que demostraba sin ninguna duda, cosa que hoy día se podría dudar. Entonces esto hace que en el año 1999 dos científicos hebreos de la Universidad de Jerusalén, que tampoco estos ni eran cristianos siquiera, pues empiezan a repasar la lista de pólenes de Max Frey y se dan cuenta de que efectivamente alguna serie de plantas son endémicas de la zona, pero otras no se pueden comprobar, y ahí se queda la cosa, o sea, queda un poco matizado. Este tema ha tenido en el año 2012
en el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa, que se celebró con ocasión de nuestro 25 aniversario como asociación. Se celebró en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina, y hubo una investigadora italiana que trabaja en la Universidad de las Islas Baleares, que es Marcia Boy, que nos dice, vamos a ver, yo estoy básicamente de acuerdo en que efectivamente tiene pólenes y tal, pero entonces nos dice una cosa muy interesante que tampoco ha trascendido demasiado. Ella dice que ella estaba estudiando enterramientos de los primeros siglos del cristianismo e incluso anteriores del Mediterráneo. Y entonces, a raíz de... Ella había investigado lo que dice Plinio el Viejo, que es un señor que hace una enciclopedia prácticamente en el mediados del siglo I, porque podía ser, si fuera santo, podía ser el patrono de Internet, ¿no? En vez de el que buscan, que es San Isidoro. Entonces, ella dice, cuando resulta que los judíos estos, Avinoam Danin y Uri Baruch, dicen que el polen más frecuente en la suciedad de la sábana, ese polen es de Gundelia turneforti, yo tengo mis dudas, porque yo veo que esto no es Gundelia, sino que es Helichrysum, y nos coloca la foto con microscopio electrónico de un polen y de otro, y son prácticamente imposibles de distinguir. Y dice, es más, no me creo que sea Gundelia turneforti, porque esto es un cardo que no tiene ningún tipo de función funeraria, pero el Helichrysum aparece citado con otros pólenes que aparecen en la síndone entre los ungüentos que se utilizaban para los entierros de los reyes. Es muy interesantísimo, porque la sábana tiene polen que se usaba en los ungüentos de los reyes y es de un crucificado. Entonces, eso es un dato interesante. Primero, por los pólenes revisados según esta última versión, nos estamos hablando de que no es un cuadro, es un enterramiento. En segundo lugar, es un enterramiento que se ha hecho con el máximo rigor. Una sábana, como dijimos en el primer episodio, que era digna del sumo sacerdote de Jerusalén. Y encima se hizo un entierro digno de un rey. Bueno, es que claro, nosotros tenemos la idea de que Jesús es una especie de perro flauta, que es lo que se está extendiendo al medio. Era un señor que iba por ahí todo hecho, todo andrajos, de eso nada. O sea, Jesús llevaba una tela sin costura, iba con una absoluta pulcritud el día del Jueves Santo, porque esa es la tela que le quita el Viernes Santo. Por tanto, iba bien vestido y, bueno, hay una serie de cosas que nos dicen que era de la familia real, muy bien, hijo de David, etc. La gran investigación que se ha hecho sobre la Sábana Santa es en 1978, la hace un grupo de científicos norteamericanos, 9 de ellos eran del laboratorio de Los Álamos, que es un laboratorio científico de referencia en Estados Unidos, y estos señores durante 120 horas estudian la sábana y empiezan a sacar, bueno, pues todo lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacan? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que las conclusiones de este equipo, el equipo Sturm, se publica en 3 años, hacen 27 publicaciones científicas. Por tanto, cuando la gente dice, no, son opiniones, no son opiniones, las publicaciones científicas pasan por una serie de controles. Y la conclusión que ellos sacan, después de 120 horas utilizando pues espectrografía, espectrofotometría sobre todo, llegan a la conclusión de que la imagen, en primer lugar, es una imagen que donde se ve es en el negativo, por tanto hay 9 características. La primera es la negatividad, que hemos explicado. Segundo, es una imagen que analizada con los procesos que se utilizaban para poner en relieve las imágenes de Marte, que estaba tomando la sonda espacial que se había lanzado en los años 70 para fotografiar en relieve la superficie de Marte, resulta que aplicada la imagen de la Sábana Santa a ese procedimiento, aparece una imagen que tiene información tridimensional, es decir, que está dando información del relieve de un cuerpo en 3 dimensiones. Esto requiere explicar un poquito más, pero bueno, de momento eso es. Además, se dan cuenta de que es una imagen absolutamente superficial, es decir, que tiene la huella que forma la imagen, la impronta, no afecta más que a las fibras más superficiales de los hilos. Y es el tipo de una degradación. Eso quiere decir que no penetra toda la tela. Claro, no hay, por ejemplo, síntomas de capilaridad. De pincelito. No, ni pincelito ni direccionalidad, que es todas las características. No hay direccionalidad en la huella, es decir, no hay pincelito. No hay entre las fibras nada. Por tanto, son fibras que individualmente tienen distintos concentraciones y que nuestros ojos ven un punto más claro o más oscuro según la concentración mayor o menor de fibras, pero todas las que tienen color tienen el mismo color. Entonces, esto es un sistema que medievalmente se nos utilizaba para nada. Claro. Entonces, la superficialidad, la pormenorización, además se dan cuenta de que la sábana se ha mojado y la sábana se ha quemado en distintos momentos y resulta que eso no ha emborronado la huella. Entonces es una imagen resistente al calor y resistente al agua. Y eso es interesante lo que usted decía, claro. que se ha quemado 2 veces.
Claro. Pero por lo menos una supuso una enorme cantidad de temperatura ahí, un nivel muy alto. La caja esa de plata que quema los bordes y caen, ¿no? Eso es. Entonces, yo he visto, por ejemplo, lo que quedan de las pinturas cuando se profanó la Catedral de Valencia en el año 36, que hay algunas pinturas que cambiaron totalmente de color. O sea, por la temperatura eso cambia. La sábana no se nota ninguna distinción, ¿no? Y luego, pues... sobre todo, es que la conclusión que ellos hagan, la conclusión definitiva, es que no hay un proceso físico o químico que pueda explicar una huella así. La forma de que sea más fácil de entender es, vamos a ver, nosotros tenemos un periódico viejo y ¿qué pasa? Se ha hecho amarillo y con el tiempo se hace marrón y al final se degrada. Pues eso es una degradación de la celulosa del papel. Eso es. Bueno, pues es como si tuviéramos una tela cuya imagen se ha producido por una degradación de determinadas fibras individuales. Y es decir, como si hubiera envejecido, que han cambiado de color. Pero han cambiado de color por una degradación, que puede ser un tipo de oxidación, pero no sabemos qué tipo de oxidación puede producirse a partir del cadáver de una persona. Entonces, a veces se ha dicho, pues podría ser algún tipo de radiación que originara esto. O sea, no es una radiación nuclear porque hubiera explotado Jerusalén y todo eso. Eso es un reactor nuclear, es una barbaridad. No sabemos qué es lo que lo ha producido. Hay una teoría que dice la imagen de la sábana realmente es como si fuera un escaneado, como si fuera una fotocopia del cuerpo, pero teniendo como foco el propio cuerpo. Eso es una cosa y dice, eso no es posible. Entonces, cuando la ciencia dice que una cosa no es posible, ¿qué dice? Pues que no se puede explicar. Claro. ¿Y qué dice la Iglesia cuando un señor le sale una pierna y tal? Los científicos dicen, no se puede explicar. La Iglesia dice, pues esto puede ser un milagro. Claro. Entonces, claro, la tentación fácil es decir, esto se ha producido como consecuencia de la resurrección. Dices, vale, pero lo que diría un científico es, resucítame un muerto y yo te digo si esto se produce. Pero mientras tú tengas una imagen que es única, es un unicum, que no tiene explicación científica, eso es inexplicable desde el punto de vista científico. Y eso es absolutamente impresionante. No hay ningún otro objeto así. Sí. Más características, no sé si nos las ha dicho. No, básicamente todas, ¿no? Porque prácticamente las hemos citado todas. No hay pintura. No hay pigmento. Nada, exactamente. No hay nada que pueda explicar esto. Eso sí que es detectable, ¿no? Si hubiera habido pincelito. Claro. Hombre, vamos a ver, es que en el año 78, hace muchos años, pero se utilizaron en aquel momento los mejores instrumentos que existían al respecto. Porque hay que tener en cuenta que estos 9 científicos de Los Álamos, y además con una serie de fotógrafos, utilizaron pues fotografías con ultravioleta, infrarrojo, falso color, o sea, las primeras imágenes digitales tratadas por ordenador y tal. O sea, se aplicaron las mejores técnicas. En el Congreso del año 2012, en Valencia, ¿Congreso de? Fue el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa celebrado en España, ¿no? Porque ha habido muchos, pero en España no se había celebrado ninguno. Entonces tuvimos la suerte de contar con que todos los que queríamos que vinieron. Eran investigadores directos de la Síndone. Ya algunos habían muerto, pero como fueron muy jóvenes los que fueron allí. Entonces yo recuerdo que precisamente fue una pregunta que le hice yo a John Jackson, que es un personaje fundamental en la historia del estudio de la Sábana Santa. Le pregunté, vamos a ver, han pasado muchos años, 40 años, pues ¿se puede seguir manteniendo aquello? Y nos dijo, sí. Nosotros utilizamos, por ejemplo, película química. ¿Se sigue mantener qué? Los resultados, las conclusiones. Las conclusiones, bien. Entonces, ¿se puede mantener lo que se dijo entonces? O sea, todo esto que hemos explicado aquí, que es superficial, que no hay pigmento... Que tiene negatividad, tridimensionalidad, esto lo tengo que mirar la chuleta. No, esta chuleta nos la... Bueno, la podemos ver en la página, todas estas características. Sí. Entonces, eso dijo, ¿se puede seguir manteniendo? Y entonces nos dijo, sí, se puede mantener. Dice... El estudio que hicimos fue tan exhaustivo que, le dedicaron 150.000 horas de estudio. ¿Cómo? 150.000 horas de estudio. O sea, las conclusiones salieron en el año 83, se presentaron al Papa Juan Pablo II, y lo que decían es que no hay explicación física o química de cómo se ha producido esa huella. Y dijo una cosa que me gusta mucho decir, y es, en aquel momento nosotros determinamos que no era la síndrome. Si tuviéramos ahora una nueva investigación, quizá podríamos saber qué es, o podríamos profundizar más. Entonces, pues nos contaba, por ejemplo, pues que había una reverberación de las imágenes con luz ultravioleta que ahora con las fotos digitales no se produciría, se vería mejor todo, es decir, que podía ser mucho mejor. En cualquiera de los casos, pues es, como dijo Juan Pablo II, un reto a la inteligencia. ¿Y en todas estas investigaciones hay católicos, no católicos? Hay de todo. Por ejemplo, John Jackson se casó con una señora que era judía y que ahora es católica. Pero ha habido agnósticos de todo tipo, o sea, judíos, no creyentes.
bueno, concretamente el que hizo el análisis de sangre, pues esta es otra cosa que no he dicho, que tendría que decir. La huella es una huella, hemos dicho superficial y tal, pero también hay marcas de sangre. Entonces, la sangre es del grupo AB, se determinó... o sea, hay huellas de sangre y se ha determinado el grupo sanguíneo. Exactamente. Entonces, el grupo sanguíneo es el AB, parece. Y además, parece que es un subtipo, todo esto se ha publicado, pero es un subtipo que coincide con los judíos de Eritrea, que parece ser los que mantuvieron las características raciales más, porque se mezcla un poco con otros pueblos. Entonces, pues eso indica que, bueno, curiosamente el grupo AB es muy común entre los hebreos, y el tiempo de Jesús más, porque ahora ha habido mezclas, pero no obstante, pues es una característica racial, el grupo AB. Este es justo el que aparece en la sábana santa, es decir, qué curioso, ¿no? Pero luego hay una cosa muy interesante, la huella del cuerpo es como una proyección sobre un plano, pero las manchas de sangre están siguiendo el relieve del cuerpo, de tal manera que si uno se fija en el rostro de la sábana santa, las manchas de sangre parece que han corrido sobre el pelo, y eso es imposible. Pero ahora tú coges esas manchas de sangre, una tela, las pintas, las colocas encima de una cabeza y resulta que aparecen aquí. Sin embargo, la impresión del cuerpo se ha producido como si el cuerpo se hubiera proyectado hacia arriba y hacia abajo en una tela bastante recta. Hasta el punto de que alguien ha dicho, vamos a ver, es que yo no puedo esto demostrarlo, pero si el cuerpo se hubiera deslocalizado, por no decir otra expresión, la tela hubiera caído, entonces como si hubiera atravesado el cuerpo, hubiera podido producir esa doble huella, la huella de contacto y luego la otra huella mientras el cuerpo se desmaterializa va cayendo. ¿Esto es ciencia ficción? Sí. Pero eso podría explicar todas las características que tiene la sábana, porque lo que no se puede conseguir es una imagen enfocada y tridimensional. No hay ningún tipo de radiaciones que te permita hacer una huella que tenga esas dos cosas. Entonces hay una serie de incompatibilidades físicas que hacen que esto sea, repito, como dijo Juan Pablo II, un reto a la inteligencia. Pero un reto muy interesante. Muy interesante que va a exigir el que sigan ustedes estudiando. Claro. Bueno, vamos a ver, a nosotros nos encantaría, porque tenemos un equipo científico que está estudiando el Sudario de Oviedo y que está listo para hacer una nueva tanda de investigaciones a la Sábana Santa. Entonces, si consiguiéramos hacerlo, pues tendríamos que hacer más programas. Casi seguro. Bueno, ustedes seguro que se han quedado con muchas preguntas. No se preocupen porque vamos a seguir aquí resolviendo dudas. Y bueno, y tienen ustedes la página del Centro Español de Sindonología, que lo han puesto ustedes en latín. Bueno, claro, pero es que así es internacional. Es www.linteum.com. Linteum, Sí. Linteum en latín. Lo podemos deletrear, L-I-N. Y luego T-E, o sea, Toledo, España, y esto V de Madrid. Bueno, ya está, claro, pues ya venga. Bueno, pero también si ponemos Centro Español de Sindonología. También sale y ahí está el libro de don Jorge Manuel. Hay muchas cosas, hay material. Hay material para ampliar todas estas cosas tan interesantes que nos cuenta don Jorge Manuel y que se compromete a seguir contando. Volveremos. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros durante este rato y decirle que nos vamos a poner manos a la obra para que dentro de unos cuantos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.